Bueno, muy buenas noches a los estudiantes de Introducción a la Programación Orientada a Objetos. Bienvenidos a una nueva sesión de clase. El tema de hoy básicamente va a ser ordenación, algoritmos de ordenación o métodos de ordenación sobre arreglos. Entonces vamos a ver los algoritmos de los 4 primeros métodos. Hay más métodos. Incluso cuando veamos un tema por ahí adelante, que vamos a ver un tema de recursión, pues ahí vemos otros 2 métodos de ordenación que se pueden hacer recursivamente. Entonces, cuando veamos recursiva, pues ahí exploramos otros 2 métodos de ordenación. Pero antes de ver los métodos de ordenación, quiero que miremos un ejemplo que les publiqué aquí. Y quiero que miren esto. Porque hasta el momento hemos manejado, o los ejemplos que les he dado, son arreglo de datos primitivos. Entonces, con este ejemplo quiero que ustedes sepan que además de construir un arreglo con datos primitivos, yo también puedo tener un arreglo de objetos. Entonces, digamos, ese es el propósito de este ejemplo. Que ustedes, así como tienen una colección de datos primitivos, también pueden tener una colección de datos una colección de objetos. Entonces, para este caso, pues, he construido aquí 2 clases. Una clase llamada grupo. En este caso es un grupo de estudiantes, un grupo académico. Y un grupo de estudiantes, pues, va a tener un conjunto de estudiantes. En una o 2 semanas vamos a ver relación de clases. Entonces, ahí vamos a entender también un poquito esto. Que esto se llama relaciones de clases, y las relaciones pueden tener diferentes tipos. Entonces vamos a entender la relación de herencia, la relación de agregación, la relación de composición, la relación de asociación. Entonces aquí, de alguna manera, estamos haciendo una relación de agregación. O sea, un grupo puede tener un conjunto de estudiantes. Entonces aquí va a tener... Si miran, esto es, si yo le cambio esto aquí por un integer, ustedes ya saben que esto es un arreglo llamado grupo que va a guardar 10 elementos de tipo integer. Si en este caso lo dejo tal cual como lo tenía en el ejemplo, entonces miren lo que estamos diciendo. Esto es un arreglo que se llama grupo, va a tener 10 elementos, pero 10 elementos ¿de qué tipo? Del tipo estudiante. De tipo estudiante. Entonces, significa que yo aquí voy a poder guardar datos de tipo estudiante. Y si digo que son datos de tipo estudiante, en última son objetos de la clase estudiante. Pues acá vienen otros métodos, el método setUltimo. Aquí, como en este caso, el arreglo, una de las características de los arreglos es que yo tengo que establecer en tiempo de diseño el tamaño, y no lo puedo cambiar pues naturalmente en tiempo de ejecución. Pues aquí lo que estamos diciendo es que este arreglo va a poder almacenar 10 estudiantes. Estamos declarando aquí una variable tamaño y una variable último para saber cuál es el último, cuál es el valor del último estudiante que ingresé. O sea, si es el tercer estudiante, el cuarto estudiante y sucesivo. Y por acá hay unos métodos para determinar o para registrar el número del último estudiante, para recuperar el último estudiante, para recuperar el tamaño. Un método para agregar estudiante. Pues si vemos aquí, este método agregar estudiante recibe un dato ¿de qué tipo? De tipo estudiante. O sea que cuando yo mande a ejecutar este método agregar estudiante, lo que yo le tengo que pasar es un objeto. Eso lo vamos a entender un poco más cuando veamos relaciones. Por el momento, el énfasis yo lo quiero hacer es que yo puedo tener un arreglo donde guarde objetos de cualquier tipo. En este caso, pues el del tipo estudiante. Y por aquí hay otro método que dice listar estudiantes. Digamos que eso es lo que tiene allí. Antes de mirar la implementación de esta clase, entonces miremos aquí la clase estudiante. Entonces, si ven aquí, la clase estudiante es una clase que tiene 3 atributos, nombre, edad y peso. Tiene un método constructor
sin parámetros, tiene un método constructor con parámetros, o sea que aquí estamos haciendo la sobrecarga de métodos. Tiene el método destructor, tiene los métodos get y los métodos set de cada atributo. Acá en la implementación, pues, vemos aquí que si mando a crear un objeto estudiante sin datos, sin parámetros, si ejecuto el método constructor sin parámetros, el nombre va a valer 0, la edad va a valer 0, perdón, el nombre va a valer comillas, o sea, espacio, va a valer 0 y peso va a valer 0. Y si lo mando a ejecutar, pasándole 3 datos, primero el nombre, después la edad, después el peso, entonces lo que voy a decir es que cuando cree ese objeto estudiante, el atributo nombre va a quedar con el nombre que le pasé. El atributo edad va a quedar con la edad que le pasé. Y el atributo peso va a quedar con el peso que le pasé. Está el método destructor y están los métodos get y los métodos set que ustedes ya manejan. Entonces, eso es lo que tiene estudiante. Ahora sí miremos la implementación de grupo. Entonces, aquí grupo, cuando apenas se crea el grupo, dice que el último es 0, porque todavía no tiene estudiantes. Set último, pues lo que hace es que le permite grabar en el atributo último el valor que le pase como último. Get último recupera, get tamaño recupera tamaño, y creo que miremos aquí este método de agregar estudiante. Entonces, si observan este método, devuelve un booleano. Verdadero si pudo agregar el estudiante y falso si no pudo agregar el estudiante, por alguna razón. Entonces, él mandan a ejecutar el método agregar estudiante y recibe aquí un objeto de la clase estudiante. Entonces, aquí viene y dice que recupere cuál es el último estudiante y recupere cuál es el tamaño máximo de estudiantes que voy a permitir registrar en ese grupo. Y valida. Siempre y cuando el último sea menor que el tamaño, entonces lo puedo agregar. Entonces, aquí le decimos que al atributo grupo, que es un arreglo, en el índice último agregue ese estudiante que llegó. Pero si vemos, ese estudiante es un objeto. Entonces, mire que aquí estoy guardando un objeto, el objeto estudiante que me pasaron. Y mandamos a llamarse último aumentando último en 1. O sea que ya me agregaron un estudiante, segundo estudiante y sucesivo y retorna true. O sea que se pudo agregar el estudiante. Pero si esta condición no se cumple, o sea que él ya ingresó 10 estudiantes y mandan a ingresar el estudiante número 11, pues aquí él va a decir que esto no se cumple, porque último no es menor que tamaño. Entonces lo que hace es que devuelve un falso. O sea que por aquí estamos controlando cuántos estudiantes voy a registrar. ¿Por qué lo tenemos que hacer de esa manera? Pues porque aquí estamos declarando un arreglo y los arreglos tienen un tamaño preestablecido. Definimos un tamaño, entonces no puedo dejar que pase ese tamaño. Por eso ahí en el método agregar estudiante, pues tenemos esa condicional. Y luego por aquí está el listar estudiante. Entonces, por aquí dice cuántos estudiantes es el último. 5 estudiantes. Entonces, por aquí la longitud para determinar la longitud del nombre, una variable nombre. Por aquí mandamos a imprimir estudiante, edad y peso. Y por aquí tenemos un for que va a ir hasta el último estudiante que haya ingresado. En la variable nombre recupero, mire lo que estamos diciendo aquí, grupo I. Cuando yo diga grupo I, yo sé que eso es un objeto, porque cuando lo declaré dije que iba a guardar objetos de tipo estudiante. Y luego le digo get nombre, o sea que del elemento enésimo que tenga en ese momento grupo, inicialmente comienza en 0, eso va a ser un objeto, entonces ejecute de ese objeto el método get nombre. Bueno, ya aquí viene la variable longitud, le decimos que nombre es igual al punto length y luego mandamos a imprimir. Imprimimos el nombre, agregándole los punticos de un máximo de 20, luego imprimimos la edad y luego imprimimos el peso. Entonces, este ejemplo se los pongo allí en el material de clase y se los explico para que entiendan que ustedes en un arreglo no solamente pueden almacenar datos primitivos, sino que también pueden agregar objetos de la clase que ustedes quieran. Para ejecutar esto, entonces miremos aquí en el main. Si miran, aquí creamos un objeto de tipo grupo. A ese objeto lo llamamos hipo, el grupo de hipo. Luego aquí creamos un objeto estudiante 1 llamado Pepito,
edad 14 y peso 30. Entonces, mire lo que decimos aquí. Hipo.agregar estudiante. Del objeto hipo estoy mandándole a ejecutar el método agregar estudiante y le paso el objeto estudiante 1. O sea que ahí ese método le estoy agregando. De acuerdo a la implementación, si él lo puede agregar, devuelve un verdadero y si no, devuelve un falso. Entonces, si me devuelve un verdadero, si esto me devuelve un verdadero, entonces saque un mensaje que diga estudiante agregado con éxito. Y si me devuelve un falso, pues diga que ocurrió un error. Lo mismo acá nuevamente, creamos el estudiante número 2 y aquí estamos diciendo, por favor, manda a ejecutar, agregar estudiante, en este caso el objeto estudiante 2, y si esto me devuelve un verdadero, pues diga que el estudiante fue agregado con éxito, y si no, diga que ocurrió un error. Y por último, de ese grupo, del grupo hipo, manda a listar los estudiantes, que en este caso son 2. Si lo mando a ejecutar, ahí están los 2 estudiantes, ¿verdad? Agregado con éxito, y aquí en este caso saca el estudiante Pepito y aquí saca el estudiante Juanito del arreglo. Mire que hemos podido manipular objetos que guardamos en un arreglo. Aquí los estamos listando en este método y acá lo estamos agregando. Si veo esto aquí, set último es público. Set último es público. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle aquí que después de agregado esto, voy a decirle que hipo, ejecutemos set último. Y vamos a decirle que 10. Aquí voy a alterar el atributo que me maneja el valor del último estudiante. Entonces ahí ya le voy a decir que son 10. Lógicamente aquí después, si lo manda a listar, él me va a sacar un error. Entonces voy a comentar un momentico esto aquí y voy a crear un tercer estudiante. Digámosle aquí estudiante 3. Y digámosle aquí que es Pepita. 13 y 20. Y mandemos a ejecutar nuevamente esto. Pues mandamos a agregar un estudiante al grupo de hipo. ¿Y cuál estudiante vamos a mandarlo a agregar? Vamos a mandarle a agregar el estudiante 3. Listo, y ejecutémoslo. Listo, entonces dice, ocurrió un error. Porque aquí le estoy simulando que él ya metió 10 estudiantes. Como ya metió 10 estudiantes, va a agregar un nuevo estudiante, entonces va a decir 11. Entonces allá va a decir, no puedo agregarle 11 estudiantes. No puedo agregar más estudiantes porque ya se copó toda la cantidad de estudiantes. Bueno, aquí en este caso no me lo incluyó. Si yo aquí le digo, por ejemplo, 8, voy a alterarlo a 8. Entonces ahí sí lo agrego con éxito. Y acá vemos el estudiante número 8, que es Pepia. ¿Listo? Entonces ese es un ejemplito que les puse ahí antes de las clases que vamos a ver de relaciones. Y aquí lo que les estoy demostrando es que en un arreglo puedo guardar datos, no solamente primitivos, sino cualquier tipo de dato. Lo que yo tengo que decirles es que le voy a establecer un tipo de dato, porque recuerden que en este caso una clase es un tipo de dato complejo, en este caso para C y para los lenguajes que implementen programación orientada a objetos. Y lo que tengo que hacer cuando yo vaya a agregar un nuevo elemento, pues tengo que pasarle un dato de ese tipo, que en este caso es estudiante. ¿Listo? Queda claro el ejemplo allí, que no solamente en los arreglos podemos guardar datos primitivos, sino que también podemos guardar objetos. Entonces, ¿claro? Profe, ¿hay alguna manera de no tener que escribir ese if error cada vez que se agrega un estudiante de pronto dentro de la clase?
Sí, claro, lógicamente podemos poner más complejo todo el procedimiento que tenemos aquí, ¿no? O sea, no, aquí porque pues tenemos esto acá, pero esto digamos que debería de tener una interfase que diga, pues una interfase en la consola como estamos manejando, que diga, por ejemplo, quiere agregar un estudiante, sí, entonces deme los datos del estudiante, capturamos los datos del estudiante, construimos el objeto y luego lo mandamos a ejecutar. Y deberíamos de estar controlando allá en una clase diferente a las que me modelan el problema. En una clase estaría controlando la interacción entre el usuario y la aplicación. Y lógicamente en un momento determinado deberíamos de decir aquí como que no hay más cupo, algo así. O sea, ya habría que especificar muy bien los requerimientos de lo que queremos, pero sí, lógicamente podemos agregarle muchas cosas. De hecho, creo que si no estoy mal, más adelantico vamos a encontrar un ejemplo con este modelo de datos, pero ya cuando veamos la próxima semana, cuando veamos colecciones y cuando veamos la clase vector. Digamos que allí con la clase vector vamos a mejorar que no necesariamente tenga que ser un tamaño establecido, sino que puede ser un tamaño dinámico, que eso es lo que nos ofrece la clase vector o el STL, que es la librería estándar de C, donde nos ofrece otras clases que son dinámicas y que en este caso crecen en un tiempo de ejecución. O cuando veamos estructuras de datos, que nosotros podemos crear nuestras propias estructuras de datos dinámicas. En este caso, yo puedo crear una lista, puedo crear una pila, puedo crear una cola, puedo crear un árbol. Entonces, nosotros teniendo ya ese conocimiento de generar estructuras, pues ya no van a ser estructuras estáticas en cuanto al tamaño que yo lo establecí en tiempo de diseño y ahí ya no lo puedo alterar. Pero eso, digamos, a medida que vamos avanzando. Bueno, por acá en el chat hay algo. Ah, listo. Bueno, chicos, entonces ya habiéndoles dado ese ejemplo, vamos a ver hoy el tema de... Bueno, antes de arrancar ese tema, ¿alguna duda que les haya quedado ahí del ejemplo utilizando un arreglo donde guardamos objetos? En este caso, pues, objetos de la clase estudiante. Ese ejemplo ustedes ya lo tienen allí, ¿no? Creo en el campus. Creo que de ahí fue donde lo lancé, ¿no? A ver, yo veo. Sí, este que dice aquí, arreglo de objetos. Ese es el ejemplo que les acabo de dar. Arreglo de objetos. Bueno, chicos, entonces vamos a ver el tema de hoy. Venimos viendo arreglos. Entonces, ya sabemos que en los arreglos lo que nosotros almacenamos es una colección de datos. Yo tengo una colección de datos, pero generalmente lo que yo hago con esa colección de datos es operarlo. Yo necesito trabajar con esa colección de datos. O sea, yo estoy guardando esos datos porque de alguna manera en un momento determinado yo necesito ir a procesar esos datos que están allí almacenados en ese arreglo. Entonces, a veces... o eso bueno, ustedes, yo no sé si todavía, yo no sé si, eso que les voy a apuntar, yo no sé si existe, creo que no. Todavía las casas nos llegan el directorio telefónico, ¿cierto que no? En las casas, las empresas de telecomunicaciones nos mandan el directorio telefónico como nos lo mandaban antes. Creo que no, ¿no? No, señor, en mi casa, pues no. Sí, eso murió. Bueno, eso es un ejemplo claro de qué tan importante es tener la información ordenada. Cuando nosotros manipulábamos ese instrumento que nos daban las empresas de telecomunicaciones llamado directorio telefónico, pues ahí lo que encontrábamos es todos los números telefónicos públicos de las empresas y de las personas en un momento determinado. Entonces, cuando uno quería averiguar, no se acordaba cuál era el teléfono de una determinada entidad, entonces lo que uno hacía es que iba al directorio telefónico y lo buscaba, pero lo encontraba fácilmente porque la información allí estaba ordenada en forma alfabética, ascendentemente. Entonces yo sabía que iba y buscaba allí. U otro ejemplo es el diccionario, ¿no? Si yo voy a buscar una palabra en un diccionario, pues eso está ordenado allí alfabéticamente, entonces va a ser fácil poder encontrar una palabra porque están ordenados alfabéticamente.
Cosa diferente fuese que ese directorio telefónico o ese diccionario nos lo integraran en cualquier, con una palabra en cualquier orden, que no tuviera un patrón de ordenamiento. Entonces, en ese caso, nos tocaría ir a buscar elemento por elemento. Entonces, tomar como desde el primer elemento y comenzarlo a buscar, como cuando uno genera una lista manual de personas y escribe los nombres, pero eso no está ordenado, y cuando la próxima vez va a manipular esa lista de personas y uno va a decir fulanito de tal, pues usted ve que uno va desde el primer elemento y comienza a comparar hasta que lo encuentre. Entonces, eso sucede cuando la información no está ordenada. Entonces, como el ordenamiento de la información es importante, en términos computacionales, pues han construido mecanismos de ordenación de los datos. Entonces, básicamente, nosotros ordenamos los datos en las estructuras para posteriormente ir a manipular esa colección de datos. Y generalmente lo que hacemos son búsquedas. Yo voy y busco un determinado elemento. Entonces, por ejemplo, si yo estoy llevando a cabo un registro de estudiantes, pues yo voy ingresando los de estudiantes y si en algún momento me dicen, ve, sácame los datos de tal estudiante, pues yo lo que tengo que ir es a esa colección de estudiantes y primero que todo irlo a identificar, y lo encuentro, y si lo encuentro recupero la información y la muestro. O posiblemente me dicen, anda a buscar a este estudiante, yo tengo que irlo a buscar y al final digo, no, ese estudiante todavía no se ha registrado. Entonces, de alguna forma, pues yo tengo que ir a hacer manipulación de esos datos. Y generalmente, pues tenemos que hacer orden. Entonces, digamos que en términos generales, ¿yo qué hago con la información? En términos generales, lo que yo puedo hacer es buscar datos en una colección de datos y luego manipular esos datos. Eso es lo que quiero hacer. Entonces, de acuerdo a la analogía que les hice con el diccionario y con el directorio telefónico, entonces posiblemente para poder yo localizar ese elemento dentro de ese conjunto de elementos de esa colección, pues yo tengo que ir a hacer una búsqueda antes de ir a hacer el tratamiento. Y será más fácil irlo a buscar en una información ordenada que en una información desordenada. Lógicamente, computacionalmente podemos buscar unos datos en una información desordenada. Ese será el tema de la próxima sesión el viernes, que son las búsquedas. Entonces, el viernes vamos a ver dos mecanismos de búsqueda, la búsqueda secuencial y la búsqueda binaria. Y vamos a ver que la búsqueda binaria es muy eficiente, pero para poder hacer una búsqueda, para poder buscar un elemento utilizando el método binario, pues como requisito es que los datos estén ordenados. Entonces, básicamente en las estructuras yo voy a tener que ir a recuperar información y va a ser más fácil si yo la tengo ordenada. Entonces, se han creado mecanismos o métodos de ordenación. Ya eso generalmente se le llaman métodos de ordenación. Hay muchos métodos de ordenación. Históricamente han construido muchos métodos de ordenación. Por lo tanto, esos algoritmos ya están construidos. Yo lo que tengo que hacer es conocer que existen esos algoritmos y luego implementarlos en el lenguaje que quiera. Entonces, de alguna manera, en los métodos de ordenación, lo que yo tengo que saber es en qué consisten los determinados métodos de ordenación, cuál es el algoritmo de ese método de ordenación y luego, sí, digamos, implementarlo en el lenguaje que quiera, porque el algoritmo ya existe. Entonces, hay un conjunto de métodos de ordenación. De hecho, pues, algunos lenguajes de programación ya nos ofrecen, digamos, librerías que nos permiten hacer eso. Entonces, en unas clases cuando mencionemos la librería STL de C, pues ahí vamos a encontrar que ya existen unas clases y que esas clases implementan estos algoritmos. Pero ustedes deben de conocer la esencia de cómo funcionan los algoritmos de ordenación. Por eso en esta clase pues los abordamos. Aquí esos son unos cuantos algoritmos de ordenación. El más sencillo de todos es el método de ordenación burbuja. Luego ustedes van a ver una materia que llaman fundamentos de algoritmos. Y allí ustedes van a entender que los diferentes algoritmos que uno diseña o implementa tienen una eficiencia. Y ustedes con esa materia van a matemáticamente a entender que un algoritmo puede ser más eficiente que otro. Y entonces van a conocer unos conceptos matemáticos que les van a poder ustedes de una manera formal decir que un algoritmo es más eficiente que otro. Entonces, en la historia se han creado estos algoritmos y también se sabe que unos son más eficientes que otros. Entonces, por ejemplo, el más sencillo de implementar es el método de ordenación burbuja, pero también es el menos eficiente de todos cuando el volumen de datos
extremadamente grande. Cuando vean esa materia de poder cuantificar qué tan eficiente es el algoritmo, pues ustedes ahí van a entender que existen un caso peor, un caso mejor y un caso promedio, y de alguna manera ustedes van a determinar qué tan eficiente es un algoritmo con respecto de otro. Aquí yo podría decirles que, por ejemplo, el algoritmo que implementa el método de ordenación burbuja es mucho más lento que un método de ordenación QSORT. Entonces, eso porque matemáticamente así lo establecen. Aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio entre esos métodos que vamos a abordar, y ahí nos vamos a dar cuenta por qué en un momento determinado un algoritmo de estos métodos de ordenación es más eficiente que otro. Entonces arranquemos por el método de ordenación más simple, que es el método de ordenación burbuja, o conocido como bubble sort en inglés. Es el método de ordenación más sencillo que uno puede implementar. De hecho, ustedes, digamos, hoy van a conocer el método de ordenación burbuja, y yo estoy seguro que para toda la vida se van a acordar de este método y sin tener que recurrir, digamos, a unos apuntes o recurrir a algo. Ustedes hoy aprenden, si no lo habían visto antes, hoy aprenden el método de ordenación burbuja y no se les va a olvidar nunca más. Porque es muy sencillo de utilizar, la forma como él ordena el arreglo como tal. También es conocido como método de intercambio directo, porque básicamente el método de ordenación burbuja lo que hace es una comparación adyacente entre dos elementos contiguos. Y lo que hace es recorrer la lista comparando, y en última lo que él hace es que siempre lleva ya sea el menor o el mayor elemento, dependiendo de lo que, como quiera ordenar la información, el mayor o el menor elemento lo lleva a un extremo. Entonces, lo llamaron así porque en la forma como él lo va haciendo es como si fuera subiendo una burbujita hacia arriba. Entonces, por eso lo llamaron método de ordenación burbuja. El método de ordenación como tal lo que hace es que hace un intercambio de datos entre los elementos adyacentes. Comienza a comparar los datos y recorre el arreglo tantas veces sean necesarias para hacer los intercambios. Y generalmente lo que hace es el recorrido de toda la lista. Hace el recorrido de toda la lista, posición por posición, y los va ordenando. O sea, va cogiendo el elemento mayor y lo va llevando hacia un extremo. El método como tal, lo que hago es que cojo el mayor o el menor valor y lo muevo a un extremo. Puede ser a la última posición. Entonces, si yo lo voy a ordenar de forma ascendente, entonces lo que hago es que llevo el último valor a la última posición y luego busco cuál es el siguiente valor más pequeño de eso y lo llevo a la posición n-1 y luego a la posición n-2 y así sucesivamente. Eso es lo que hace el método de ordenación burbuja. Veámoslo en una animación primero y luego lo vemos acá en las diapositivas. Aquí en el material de clase, acá donde dice videos, esos son unos videos que hace un sitio que se llama Grip4Kids. Y entonces aquí este video que dura 57 segundos nos va a demostrar cómo es el mecanismo de ordenación burbuja. Allí en el momento que toma los dos valores adyacentes, lo que hace es que pregunta, ¿este es mayor que este? Y si dice que sí, hace el intercambio. Eso es lo que el algoritmo, pues acá en inglés nos lo está llamando como el swap, el intercambio. Entonces, si los valores adyacentes que estoy comparando, el de la izquierda es mayor que el de la derecha, entonces hace el intercambio. Quiero que observen que él va tomando el valor mayor y lo va tirando, en este caso, hacia la derecha. En este caso, ahí acomodé el 5. Va a comparar 5 con 2. Como el 5 es mayor que el 2, entonces hace el intercambio. Luego comparará 5 con 8. En este caso no son mayores, no hace intercambio. Y luego compararía 8 con 9. Como no es mayor el de la izquierda con respecto al de la derecha, no hace el intercambio. Y ya dejó acomodado el 9. Por lo tanto, la siguiente iteración llegará hasta n-1 y arranca nuevamente desde el principio. Entonces, acá lo que va a hacer es que va a comparar 1 con 4.
Como no es mayor, compara 4 con 2. Como 4 con 2, el 4 es mayor, lo va a intercambiar y así sucesivamente. Entonces, sigamos viendo la animación. Allí va a dejar acomodado el 9 y arranca nuevamente desde la primera posición a comparar parejas adyacentes de valores. Quiero que observen que en este momento el arreglo, hasta la iteración anterior, el arreglo ya estaba ordenado. Si me vuelvo un poquitico, allí, miren que en ese momento el arreglo ya está ordenado. Sin embargo, para el método de ordenación burbuja, él no entiende que ya el arreglo está ordenado. Sin embargo, sigue haciendo las comparaciones. Miren. ¿Listo? Entonces, en eso consiste el método de ordenación burbuja. Iterar n veces las parejas adyacentes hasta que el arreglo quede ordenado hasta el último valor. Entonces, aquí tenemos este arreglo de 6 posiciones, de 6 elementos, de la posición 0 hasta la posición 5, y no está ordenado. En este caso, al aplicar el método de ordenación burbuja, comienza a comparar elementos adyacentes. En este caso, 7 con 3. La lógica que debería tener este algoritmo es que si X en la posición 0 es mayor que X en la posición 1. Y siempre van a ser adyacentes. Entonces, si es correcto, entonces hace el swap, en inglés, el intercambio. Para hacer el intercambio necesitamos una variable auxiliar. Entonces, mira que aquí, como voy a intercambiar estos dos valores, le decimos que aus, en la variable auxiliar, aquí me falta una X, permítanme, X. Listo. Entonces, aquí está diciendo que en la variable aus guarde lo que tiene X en la posición 0. O sea, que aus queda valiendo 7. Y luego dice que X en la posición 0 guarde lo que tiene X en la posición 1. O sea que si representáramos esto en esta iteración, lo que él le estaría dejando es esto aquí, 3, 3. Eso es lo que él estaría quedando. Y por último dice que a la posición aus 1 le asigne lo que tenía, perdón, a la posición X1 le asigne lo que tenía aus. Y en aus habíamos guardado un 7. ¿Listo? Entonces, en este caso, el intercambio quedaría de la siguiente manera. Allí hizo el intercambio. Luego, ¿qué hace? Avanza a los siguientes elementos adyacentes, en este caso estos dos, avanza y vuelve y compara. Y entonces dice, X en la posición 1, que es este, es mayor que X en la posición 2. Entonces, en este caso es no. Por lo tanto, no se hace el intercambio. Y avanza a la siguiente pareja adyacente. Y vuelve y pregunta, X en la posición 2 es mayor que lo que tiene X en la posición 3. Entonces, en este caso sí, porque X en la posición 2 vale 12 y X en la posición 3 vale 7. Como cumple con ese criterio, entonces efectúa el intercambio y vuelve y juega. En la variable aus, guarde lo que tiene X2, o sea que aus quedaría valiendo 12. En X2, guarde lo que tiene X3, por lo tanto, eso aquí quedaría valiendo 7. Y luego en X3, guarde lo que tiene aus, por lo tanto, el 7 pasó para acá y el 12 pasó para acá. Ahí lo vemos. Y avanza a la siguiente pareja adyacente. Mire que él va comparando adyacentemente hasta que encuentre el último elemento. Entonces aquí vuelve y juega. X en la posición 3 es mayor que X en la posición 4. No. Entonces no hace el intercambio. Y avanza y pregunta, X en la posición 4 es mayor que lo que tiene X en la posición 5. Entonces sí. Por lo tanto, a aus asigne lo que tiene X en la posición 4. A X en la posición 4 asigne lo que tiene X en la posición 5, o sea que aquí queda valiendo 4 y 4. Y por último, a X en la posición 5 asigne lo que tiene aus, entonces quedaría valiendo 23. Y si observan, en esta primera iteración quedó ordenado el valor mayor en el último elemento. Ahí ya quedó ordenadito. Es que tiene que hacer el algoritmo arrancar nuevamente con las parejas adyacentes.
Pero en este caso no va a llegar hasta el enésimo elemento, sino que va a llegar hasta el enésimo menos 1 elemento. En este caso, entonces no va a llegar hasta 5, sino que va a llegar hasta 4. Entonces vuelve y juega, vuelve y compara. 3 es mayor que 7, no. O sea, X en la posición 0 es mayor que lo que tiene X en la posición 1, no. Entonces no hace el intercambio y aumenta. X en la posición 1 es mayor que lo que tiene X en la posición 2, no. Sigue con la siguiente pareja. 7X en la posición 2 es mayor que X en la posición 3, no. Y luego aquí X en la posición 3 es mayor que lo que tiene X en la posición 4, sí. Entonces auxiliar es igual a X en la posición 3, o sea que auxiliar queda valiendo 12. X en la posición 3 es igual a lo que tiene X en la posición 4, o sea que aquí queda valiendo un 4. Y luego X en la posición 4 es igual a lo que tiene AUS, o sea que este 4 lo paso para aquí y este 12 lo paso para acá. Eso es el intercambio de datos. Quedó allí. Y si observamos, ya organizó el segundo elemento más grande de este ejemplo. Entonces vuelve e itera, y en este caso va a ir hasta n-2. Entonces vuelve e itera. X en la posición 0 es mayor que X en la posición 1, no. X en la posición 1 es mayor que X en la posición 2, no. X en la posición 2 es mayor que X en la posición 3, sí. Entonces cuando se cumple, hace el intercambio. AUS es igual a lo que tiene X2, por lo tanto AUS queda valiendo 7. X2 es igual a lo que tiene X3, por lo tanto X2 queda valiendo 4. Y luego X3 es igual a lo que tiene AUS, por lo tanto X3 queda valiendo 7. Aquí intercambia estos dos valores. Y ahí ya se ha organizado el tercer elemento más grande y vuelve y arranca. Entonces, X0 es mayor que X en la posición 0 es mayor que lo que tiene X en la posición 1, no. X en la posición 1 es mayor que lo que tiene X en la posición 2, sí. Entonces ocurre el intercambio. Intercambia y vuelve y pregunta, X en la posición 0 es mayor que lo que tiene X en la posición 1, no. Y ordenó el último elemento y hasta ahí llega. Entonces, ¿cómo se implementa o cuál es el algoritmo que implementa ese método de ordenación? Este. Entonces, mire que tenemos un arreglo de n elementos. Tenemos un arreglo de n elementos. Y lo que implementamos son dos estructuras repetitivas. Una primera estructura iterativa que va a repetir el n veces de acuerdo al número de elementos que tenga. Y otra estructura repetitiva que va a arrancar desde la posición 0 hasta n menos i. Y este n menos i es el que nos controla que ya fue al último elemento, que ya fue al penúltimo elemento, que ya fue al antepenúltimo elemento y sucesivo. Es decir, esto que vemos aquí. Hasta n menos i, ahí está, ahí ya llegó. Luego la siguiente sería hasta este, luego hasta este y luego hasta este. O sea, es el que está controlando hasta qué enésimo elemento llega para ordenar. Y aquí lo que internamente decimos es que A sub j, que compare A sub j, si es mayor que A sub j más 1. Entonces, con esa comparación es que él va llevando las parejas. Porque mire que está diciendo j y j más 1. Siempre va a ser el adyacente. El que estoy más el siguiente, el que estoy más el siguiente. Y en el momento que esa condición se cumpla, hacemos el intercambio. En una variable auxiliar, guardamos lo que tiene A en la posición j. A en la posición j es asígnele lo que tiene A en la posición j más 1 y luego A en la posición j más 1 asígnele lo que tiene auxiliar. Entonces miremos cómo se implementa ese algoritmo en C. Acá en el material de clase, acá debajo donde dice ejemplo de clase, ahora abramos este proyecto. Entonces, este proyecto se llama ordenación. Y aquí tenemos, este nos va a servir para esta clase y para la del viernes. Entonces aquí tenemos una clase que llama ordenar y una clase que llama búsqueda. La que vamos a usar hoy es ordenar. Entonces, si vemos en la clase ordenar, solamente tenemos métodos. O sea que el arreglo que le vamos a pasar, se lo vamos a pasar por parámetro. Mire que aquí en la clase ordenar no tenemos definido un atributo que sea un arreglo. Entonces, si vemos en el método de imprimir, le pasamos el arreglo que quiero imprimir. Vamos a utilizar este método copiar para que copie el método, el arreglo original en un arreglo destino.
para sostener siempre el original que está desordenado. Y le vamos a pasar el tamaño del arreglo, el tamaño de los arreglos. Siempre le vamos a pasar el tamaño del arreglo. Y aquí tenemos el método burbuja. Al método burbuja le paso el arreglo que quiero ordenar y le digo de qué tamaño es. Entonces, si venimos acá al método burbuja, bueno, el método imprimir pues va a hacer un recorrido sobre el arreglo y va a imprimir los elementos. ¿Listo? Ahora les explico qué significa esto aquí. Entonces, el método imprimir, le digo, voy a imprimir este arreglo y me lo imprime, cout de vector en la posición i. Sí, de vector en la posición i. El método copiar lo que hace, si observan aquí, recibe un arreglo origen y lo que quiero es que los datos de ese arreglo origen se pasen al vector destino. Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es que recorremos y mire que aquí lo que decimos es que vector destino es igual, vector destino en la posición i es igual a vector origen en la posición i. Entonces, lo que hacemos es que pasamos los datos de un vector a otro para sostener el original. Y veamos el método de ordenación de burbuja. Aquí está. Entonces, si vemos aquí, bueno, voy a ver si puedo hacer, sí. Voy a hacer esto. Ajá. Si se alcanza a ver, si el algoritmo se alcanza a ver un poco. Voy a subirle aquí. Ahí está. Entonces, si miramos acá, lo que nosotros hacemos, el algoritmo ya está construido, lo que hacemos es que lo implementamos. Y pues si necesitamos, en ese caso, tener rápidamente un método de ordenación, porque son pocos elementos y pues no estoy implementando una librería del lenguaje, en este caso de C y sucesivo. O sea, necesito tener un método de ordenación e implemente el método de ordenación burbuja. Entonces, en este caso, lo que hacemos es, aquí dice el algoritmo que recibe un arreglo, aquí lo estamos recibiendo, se llama arreglo. Bueno, esto de comparaciones e intercambios son variables que establecí para que miremos en este caso del método de ordenación burbuja cuántas comparaciones hace y cuántos intercambios hace. Y aquí está la esencia del algoritmo como tal, en esto que acabo de resaltar. Entonces, mire que acá tenemos una variable auxiliar, ahí está la variable auxiliar. Luego dice que tenemos un for i que arranca en 1 hasta el tamaño, incrementando en 1 en 1. Entonces, mira, aquí está. Para i que arranca en 1 hasta n. En este caso, para nosotros n es tamaño. Y decimos que para j que arranca en 0, mientras j sea menor que el tamaño menos i, hasta aquí está, mira, hasta n menos 1. Y luego le decimos acá, si arreglo en la posición j es mayor que arreglo en la posición j más 1, lo que tenemos aquí. Si eso es verdad, entonces auxiliar, asigne arreglo en la posición j, esta línea. Arreglo en la posición j es igual a arreglo en la posición j más 1. Ahí está, mira, arreglo en la posición j es igual a arreglo en la posición j más 1. Y por último le decimos que arreglo en la posición j más 1 es igual a auxiliar. Arreglo en la posición j más 1 es igual a auxiliar. Tal cual como lo vimos en la animación y en las diapositivas. Aquí está implementado el método de ordenación. Este es el intercambio. Cuando esto se cumple, pues hace el intercambio. Cuando hace el intercambio, pues estamos contando ahí cuántos intercambios está haciendo y aquí ese contador lo que está diciendo es cuántas comparaciones va a hacer. Cada que pase por aquí va a contar las comparaciones y cuántas veces hizo el intercambio. Acá al final pues dice cuántas comparaciones hubo y cuántos intercambios hubo. ¿Listo? Y ahí está implementado el método de ordenación burbuja. Es muy simple, por eso yo les digo a ustedes que si no lo conocían, ya esto aquí ustedes siempre lo van a tener en mente. Entonces miremos acá una iteración. Ok, entonces aquí en el main pues tengo un arreglo que llama vector original de tamaño n, en este caso de 6 posiciones, y otro tamaño vector ordenado también de 6 posiciones. Declaramos un objeto de tipo búsqueda. Voy a comentar por el momento. Esta línea
Esta la utilizaremos el viernes. Y aquí, antes de mandar a ordenar el vector, mire que le estoy diciendo que me copie el vector original, que en este caso es 7347223, a el vector ordenado. Estos elementos pasan acá. Y el tamaño, pues el tamaño que tenemos aquí. Y voy a activar este método. Ah, no, pero este no es. Este método de acá arriba. Ordenar burbuja. Y el que voy a mandar a ordenar es el vector llamado ordenado. Entonces ya sabemos que allá este arreglo lo recibe este arreglo llamado aquí arreglo en este método y el tamaño. Y ya vimos la estructura. Entonces voy a ejecutarlo. Y allí están los resultados de la ejecución del algoritmo. Mire, dice que hizo 15 comparaciones y de acuerdo a cómo estaba el algoritmo hizo dos intercambios. Que es este intercambio aquí de el 12 y el 20. Ah, no, es este de acá abajo. 7, 3, 4. Este primer intercambio. Y este intercambio de aquí. Ah, no. No solamente este intercambio de aquí, 7 y 3, y luego 4 y 3. Ahí están los dos intercambios. Y vemos, este es el original, 7, 3, 4, 7, 12, 23, y acá está el ordenado. 3, 4, 7, 7, 12, 23. Entonces, en este caso, él hizo 15 comparaciones. Pero mire lo que sucede cuando le pasamos el arreglo ordenado. Mire que aquí está ordenado. 7, 4, 7, 7, 12, 23. Si lo ejecutamos, mire, volvió a hacer 15 comparaciones. O sea, el método de ordenación burbuja, él no entiende que un arreglo ya está ordenado. Vamos a encontrar métodos que él va a detectar, listo, eso ya está ordenado, por lo tanto no sigo haciendo las iteraciones. Entonces, el original estaba ordenado, el ordenado queda ordenado, hizo 15 comparaciones y no hizo ningún intercambio. O sea que ya, si no hizo ningún intercambio, significa que el arreglo ya estuvo ordenado. Y ese es el método de ordenación burbuja. Preguntas, chicos, sobre el método de ordenación burbuja. Por acá en el chat, ¿qué hay? Sí, Carlos, STL es la librería estándar de C. Bueno, es muy sencillo el método de ordenación burbuja. Le hicieron una mejora a ese método de ordenación burbuja y a eso le llamaron el método burbuja mejorado. ¿Y qué mejora le hicieron? ¿Qué creen ustedes que hay en esa mejora de ese método de ordenación burbuja? ¿Cuál es la debilidad? Sería como verificar, ¿no? Que, profe, que ya esté ordenado y para no seguir trabajando. Exacto, esa fue la mejora que le hicieron. O sea, que el algoritmo de alguna manera entienda que ya no debe hacer más pasadas, que ya no debe recorrer más, porque ya está ordenado. Y de acuerdo a lo que vimos, ¿cuándo estará ordenado? Pues me imagino yo que, como dice Over, en la hoja pasada no hubo ningún intercambio, pues ya se termina. Exacto, eso es. O sea que la mejora en el algoritmo es que en la última pasada verifique si hubo intercambios. Si no hubo intercambio, entonces significa que el algoritmo ya estuvo ordenado, como en este caso, en la última iteración que hicimos aquí, no hubo intercambios. Sin embargo, él hizo las n pasadas. Entonces, si en la primera, como ese arreglo está ordenado, pues cuando haga la primera pasada, pues diga, no, aquí no hubo intercambios, por lo tanto ya no sigo haciendo más revisiones porque ya sé que el algoritmo está, perdón, porque ya sé que el arreglo está ordenado. Entonces, eso es lo que hace el método de ordenación burbuja mejorado. Lo que hace es que si él ya en la pasada determina que no hubo cambios,
entonces no hace más recorridos. Entonces, en ese caso, pues se agrega posiblemente un valor booleano que determine si hubo cambios o no. Entonces, aquí, de entrada, mire que hubo cambios, arranca en falso. Como aquí va a haber un intercambio, entonces de una dice que hubo cambios, lo pasa a verdadero. Efectúa el cambio y hubo cambio, lo puso en verdadero. Entonces, ya preparó el algoritmo para que en la siguiente iteración vuelva y revise. Porque él dijo, al menos hubo un cambio. Y como al menos hubo un cambio, yo tengo que volver a revisar. Entonces, mire que aquí hace la comparación adyacente y va cambiando. Aquí ya vino a la segunda iteración. Y mire que vuelve y arranca, hubo cambios en falso. Vuelve y arranca, hubo cambios en falso. Si miramos el arreglo, aquí ya está ordenado. Entonces, mire, hubo cambios, está en falso y viene y compara. ¿Este es mayor que este? No. Bueno, aquí, ¿este es mayor que este? No. Diría, ¿este es mayor que este? No. 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 Y terminó toda la pasada de comparación. Y hubo cambio, quedó en falso. Por lo tanto, cuando esa bandera o ese switch o esa centinela en la iteración, en toda la pasada quede en falso, pues eso significa que ya la siguiente vez no tiene que volver a hacer la revisión. Entonces, miremos el algoritmo aquí. Entonces, lo que se le agregó es que tenga una estructura repetitiva, que puede ser un repetir o un haga mientras. Y tenemos el booleano aquí, mire, aquí está el booleano. Entonces, ordenados, sí. En este caso, si entra a hacer un intercambio, mire que aquí entra a hacer un intercambio, es lo mismo que teníamos ahora, es lo mismo el intercambio, pero ordenado lo pone en no. ¿Por qué? Porque hubo un intercambio. Si nunca entra por aquí, entonces ordenado es igual a así. Y si vemos acá, la condición de parada de esta estructura repetitiva es que mientras que i no sea menor que n o la variable ordenado sea igual a así. Entonces, como tiene un o con cualquiera de ellas que se cumpla, pues allí va a dejar de repetir. Entonces, digamos que aquí él dirá sí, ordenado es igual a sí, ¿sí? Entonces allí terminará. Esa es la mejora que tiene el método burbuja. Miremos la implementación. Aquí está el método de ordenación burbuja 2. Lo encontramos aquí como burbuja 2. Entonces, mira, aquí tenemos el booleano, que lo llamamos hubo cambio. Recuerden que esto es solamente para saber el número de comparaciones y de intercambios que hubo. Entonces, aquí encontramos la estructura repetitiva. Entonces, aquí está. Haga mientras hubo cambios. E internamente, pues entonces le decimos, arranque primero hubo cambios en falso. Y luego haga un for, donde diga que i arranca en 0 y que i más 1 sea menor que el tamaño. Si vector en la posición 1 es mayor que vector en la posición i, entonces haga el intercambio. Entonces aquí está diciendo hubo cambio, lo póngalo en verdadero. Entonces viene aquí, hubo cambio, sí, verdadero. Entonces vuelve y repite. Entonces mientras haya cambio, vuelve y hace la pasada completa del for. Pasada completa del for. Si no hubo cambios, entonces simplemente se sale. Entonces veamos la ejecución del burbuja 2. Pasémoslo primero un arreglo desordenado. Y mandemos a ejecutar ordenar burbuja 2. Pasándole el vector ordenado. Recuerden que acá ordenado le hicimos la copia del original para sostener los dos arreglos. Y en este caso ejecutémoslo. Entonces, mire, ya el número de comparaciones disminuyó, ya no fueron 15. Para este pues arreglo tan pequeñito. Hizo 2 intercambios, pero el número de comparaciones fue 10. Recuerda que en el burbuja para este número hubo 15 intercambios. Entonces ya encontramos que va a hacer menos recorridos para la ordenación de él. Y si le pasamos un arreglo ordenado, ejecutémoslo.
Ahí está, miren. ¿Cuántas comparaciones hizo? Hizo 5 comparaciones. ¿Y cuánto intercambio hubo? 0. Por lo tanto, eso quiere decir que el arreglo que le pasamos estaba ordenado y aquí lo podemos ver. El original es 3, 4, 7, 7, 12 y 23 y el ordenado es 7, 4, 7, perdón, el ordenado es 3, 4, 7, 7, 12, 23. Entonces, Profe, una pregunta. dime. ¿Por qué hizo 5? Porque él arranca este 1, luego viene este 2, luego viene este 3, luego viene este 4 y luego viene este 5. ¿Sí? Míralo. 3 con 4 es la primera comparación. Luego 7 con 4 es la segunda comparación. Luego 7 con 7 es la tercera comparación. Luego 7 con 12 es la cuarta comparación. Y luego 12 con 23 es la quinta comparación. Ok. Eso recuerda que siempre son adyacentes, valores adyacentes. O sea, él los va comparando en parejas. Bueno, y esos son los algoritmos, más fáciles de implementar y más sencillos de entender. Pero en última lo que hace es una ordenación de los datos que hay en un arreglo. ¿Listo? Y pues, en últimas, pues deberíamos de, si en un momento determinado vamos a implementarlo, pues deberíamos de implementar el burbuja que vaya vigilando si no hubo intercambio. Y si no hubo intercambios, pues que se salga. Entonces, ese sería el método de ordenación burbuja mejorado. Veamos otro método de ordenación. El método de ordenación por selección. Antes de ver la diapositiva allí, veamos un pequeño video. Está acá en videos, selección. Método de ordenación por selección, selection sort. Selection sort. Listo, ahí está el arreglo. Quiero que miren la animación y ustedes al final deduzcan qué es lo que le está haciendo. Un arreglo, la lógica es que un arreglo es considerado en dos partes. Una parte que está ordenada y una parte que está desordenada. Inicialmente todo el arreglo está desordenado. Seleccione el elemento más pequeño en lo que falta del arreglo por ordenar y vaya a la posición inicial. Cuando haga un intercambio, llévelo a la posición inicial y cambie el contador para la parte desordenada. Miremos ahí, tenemos un arreglo que tiene 64, 25, 12, 22 y 11. Recuerden que para él inicialmente todo es la parte desordenada. Profe, una pregunta. Dime. Hay un área en específico en la informática donde de cierto modo se especializa en los algoritmos computacionales, así como de ese estilo, en el rendimiento, optimización, así. Pues toda esa parte que tiene que ver con el rendimiento es lo que le llaman las ciencias de la computación. Y digamos que hay unas materias específicas. Ustedes en
en tecnología y los que están en ingeniería, pues ven muchos conocimientos formales matemáticos que les ayudan a eso. Entre esas, la materia que van a ver de fundamentos de algoritmos. Listo, profe. Profesor, ¿qué es en qué semestre ese algoritmo que siempre escucho que la vamos a ver, pero no sé en qué semestre? Venido porque no lo tengo en memoria, pero miremos aquí, Escuela de Ingeniería de Sistemas, Escuela de Ingeniería de Sistemas de Computación, Univalle. .edu.co. Ustedes están ahí de tecnología, ¿cierto? ¿Aquí hay alguno de ingeniería o todos son de tecnología? Creo que todos somos de tecnología, pero si no estoy mal. Bueno, entonces miremos plan de estudio. Fundamentos de programación fue el semestre 1. Aquí, fundamentos de análisis y diseño de algoritmo, FADA. Cuarto semestre, ¿no? Cuarto semestre. Ah, listo, profe. Entonces uno lo puede adelantar, digamos, si uno en la tercera lo quiere ver, se puede, ¿cierto? O cuarto, lo que Sí, sea. sí. Ah, listo, listo. Entonces, es fundamentos de análisis y diseño de algoritmos. Ahí es donde aprenden formalmente. Aquí en desarrollo de software 2 y desarrollo de software 1 es donde ven formalmente cómo se produce un software. Cómo se produce un software. O sea, eso es un proceso, eso no es lo que yo les he querido inculcar a ustedes. El software no se desarrolla en el código. Hay un proceso de desarrollo. Entonces, desarrollo de software 1 y desarrollo de software 2 es donde establecen los fundamentos de cómo se produce un software. En esta ven los conocimientos, cómo se construyen eficientemente interfaces de usuario. Aquí pues lo de redes, aquí lo de arquitectura de computadores 2, arquitectura de computadores 1, programación interactiva la veré en el próximo semestre, que es lo de Java. Y por acá, en las obligatorias, está esta que estamos viendo en este semestre, fundamentos de programación que vieron el semestre pasado. Y ya. Pero por aquí debe haber aquí se ve todo. Programa a partir del 2015. Aquí está la malla curricular. Entonces, si ven aquí, ustedes están aquí conmigo en esta materia. Este es prerequisito para poder ver interactiva. Y luego interactiva es prerequisito para poder ver desarrollo de software 1 y bases de datos 1. Y fundamentos de algoritmos, ¿dónde está? Velo aquí, en quinto semestre. Fundamentos de análisis de diseño de algoritmos. Ahí está su malla curricular. Bueno, chicos, volvamos acá entonces. Vamos a ver si no se nos olvidaron. ¿Qué creen qué pueden deducir de esa animación? ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Qué hace? ¿Y por qué posiblemente se llama de selección? Porque primero va y busca el dato menor Ajá, ¿en dónde busca un dato menor? en toda la regla. ¿Siempre es en todo el arreglo? Es la primera vez nada más. Ajá, y Luego la va siguiente. restando uno a, por decirlo así, el ciclo for. Ok. Sí, pero no lo veamos tanto en estructura, veámoslo en las operaciones más abstractas que podamos ver. Entonces, voy a volverme un poquitico aquí. Aquí. Entonces, ¿en dónde busca el menor allí? ¿En dónde está buscando el menor? Creo que
En el desordenado, quizá. Ajá, entonces él tiene dos zonas, ¿no? Una que está ordenada y otra que está no ordenada. Entonces, él selecciona de la parte que no está ordenada el menor. En ese caso aquí es el 22. Él viene en esta parte que va a seleccionar donde está la parte desordenada, busca cuál es el menor. Cuando lo identifica, entonces lo pone en la siguiente posición del que ya tiene ordenado, que en este caso es, por eso aquí él le llama aquí counter shift, algo así como que la división de la parte ordenada y la parte desordenada. Entonces, si me devuelvo un poquitico allí, esta es la parte desordenada. Entonces, de esta parte desordenada selecciona el menor, que en este caso sería 12, pero para poder seleccionar el menor, él tiene que venir a mirar en toda la zona cuál es el menor. Una vez lo identifica, entonces lo intercambia con la siguiente posición que necesita ordenar. Entonces, ese es el método de ordenación por selección. Selecciona el menor valor de la parte desordenada. Y una vez lo tenga identificado, lo lleva a la siguiente posición de la parte ordenada. Entonces, el método por selección funciona busca el mínimo elemento de la lista, de la parte que que tiene seleccionada bueno, la parte que está desordenada, digámoslo así, generalizamos. Busca el mínimo elemento de la parte desordenada. Una vez lo encuentra, entonces lo intercambia con el primer elemento de la parte que está ordenada. Busca el siguiente mínimo en el resto de la lista, lo intercambia con el segundo y así sucesivamente. Entonces, si lo vemos en el vector que vimos con el de burbuja, quedaría así. Entonces, aquí tenemos todo, primero, inicialmente todo el vector, entonces va a buscar todo, de todo el vector busca el menor. Y hace como una especie de comparación adyacente, ¿no? Entonces, en este caso, el menor está en la posición 0. 7 es menor que 3, sí. Por lo tanto, menor pasa a ser 1. Mira, ahí está. De todo esto, hasta el momento, el menor es 1. Y compara el siguiente adyacente. Ahora, X en la posición 2 es menor que este, no. X en la posición 2 es menor que este, no. X en la posición 2 es menor que este, no. Y X en la posición N es menor que este, no. Entonces, en este caso, el menor quedó siendo 1. Y el primer elemento que iba a ordenar era este. Aquí estoy indicando. Este es el que voy a ordenar. Por lo tanto, intercambia este elemento con el menor que él encontró, que en este caso fue el que está en la posición 1. Ahí los intercambió. Y hace el intercambio nuevamente manejando la variable auxiliar. Auxiliar es igual a X en la posición 0. X en la posición 0 es igual a X en la posición que tiene menor. Y X en la posición menor es igual a AUS. Luego mueve el corte al siguiente elemento. Y vuelve y selecciona de la parte el menor. En este caso arranca con que el menor está en la posición 1. Aquí donde está haciendo el corte. Y compara. ¿Este es menor que el siguiente? No. ¿Este es menor que el siguiente? No. ¿Este es menor que el siguiente? No. En el último, el que estoy comparando es menor que con el que tengo. Sí. Entonces dice que menor es igual a 5. Por lo tanto, menor queda siendo 5. Y una vez tiene ya el menor y haya terminado, pues intercambia el que tiene el corte donde está, va a ordenar con el que quedó de menor. O sea que este 4 pasa acá a este 7. Y el 7 pasa a donde está el 4. Ahí está. Y mueve digamos, el elemento donde va a hacer el corte. Y vuelve y hace sobre la selección que queda, del resto que queda, cuál es el menor. Pues en este caso el menor es 7, que está en la posición 3. Lo intercambia y así sucesivamente. En este caso es el 7 que está en la posición 5 y lo intercambia. En este caso es el que está en la posición 5, que es el 12, lo intercambia y ahí quedó ordenado el arreglo. Por eso se llama selección, porque va y busca sobre la selección que está desordenada cuál es el valor menor y lo intercambia con la posición que estoy ordenando. Entonces miremos aquí la implementación. Profe, que apenas que un momento me tocó irme a la clase. Digamos, si hay dos elementos contiguos que son menores a que estoy mirando, coge el primero para hacer el cambio, ¿cierto? Con el primero hacer el cambio. Sí, coge el primero.
Ah, listo, listo. Bueno, entonces voy a cerrar este proyecto. Miremos este. Entonces miremos el de selección. Aquí está. Recibe un arreglo. Esto de comparación e intercambio ya sabemos para qué es. Tiene un valor donde guarda el índice del menor elemento. Entonces hace un recorrido de I hasta el tamaño. Y menor lo fija para el elemento que está en ese momento comparando. O sea que en este caso, primera iteración es el que me fija esta posición, esta de donde está la flecha. En última tenés una iteración que va agregando de uno en uno en esa iteración. Entonces, en este caso, este primer es... Y de inicio dice que el menor elemento es el que está en esa posición. Y luego tiene otra iteración que va desde la posición I más 1 hasta el tamaño del arreglo. O sea que él en este caso toma de aquí hasta el final, de aquí hasta el final es lo que va a buscar cuál es el menor. Cuando este sea, entonces de aquí hasta el final es el que va a tomar el menor. Entonces él viene y dice aquí, si vector en la posición J es menor que el vector en la posición menor. Si eso es verdad, entonces el menor pasa a ser J. O sea, el índice donde está el menor pasa a ser J. Y luego así sigue comparando, siempre con el menor, hasta que termina. Cuando termina el ciclo interno, entonces hace el intercambio. Entonces, en una variable auxiliar, guarda lo que tiene vector en la posición I, el que está comparando, y luego en la posición vector I es igual a vector en la posición menor, que es el índice donde está el menor valor, y por último dice que vector en la posición menor es igual a lo que tiene AUS, o sea, aquí hace el intercambio. Entonces, esta es la filosofía y es la estructura del método de ordenación por selección. Entonces acá pues en últimas pues lo que hacemos es que comprobamos de que él ordene el arreglo. Entonces voy a pasarle inicialmente el vector que no está ordenado y voy a activar aquí el vector por selección. ¿Listo? Y vamos a ejecutarlo. Ahí está. Entonces hizo 15 comparaciones. El número de intercambio fueron 6. El vector original es este que no está ordenado y el vector destino es este que ya quedó ordenado. ¿Listo? Y ahora pasémosle el vector que no está, el vector que está ordenado. Vuelve y ejecuta. Ahí está. Aquí hay un pequeño error porque me dice que hubo 6 intercambios. Ok, claro. Él de todas maneras toma el último elemento y como él tiene que hacer el intercambio, que en este caso es de la misma posición, pues lo toma. Entonces aquí está diciendo que lo ordenó y le tocó hacer 6 intercambios y hizo n comparaciones. O sea que él tiene ahí más o menos la misma cantidad. Por acá en los materiales de la semana hay 2 enlaces. Bueno, hay 3 enlaces a la información que encuentran ahí en Wikipedia. Quiero mirar acá abajo. Bueno, no nos metamos con eso. Les iba a mostrar pues aquí, eso es lo que ustedes van a ver en quinto semestre, la forma de cómo matemáticamente determinan si un algoritmo es más eficiente que otro. Entonces aquí O grande, digamos que está al final diciendo que es un crecimiento exponencial. N a la 2 está diciendo que es un crecimiento exponencial. Mientras que por acá, este señor
también está diciendo que tiene un crecimiento exponencial. O sea que el rendimiento entre el algoritmo de selección frente al rendimiento del algoritmo de burbuja es exactamente el mismo. Mire, que los dos son exponenciales. Voy a ver si está... No, no está. Aquí no está el método de ordenación burbuja mejorado. Bueno, de pronto buscándolo lo encontraríamos y de pronto allí... Lógicamente también aquí ustedes van a aprender que en estas cosas hay tres estados. El caso óptimo, el caso favorable y el caso desfavorable. Entonces el algoritmo hay que analizarlo desde ese punto de vista. Pero eso son cosas que ustedes van a aprender allá en quinto semestre. El caso favorable, el caso desfavorable y el caso promedio. Entonces en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el rendimiento del método de ordenación burbuja si le paso el arreglo ordenado? Que sería el caso favorable y sucesivo. Pero igual allí, digamos que les dejo eso, pueden leer un poquito más, pero recuerden que eso lo van a ver con mayor formalidad en quinto semestre. Bueno, entonces ahí vemos que estamos mandando a ejecutar el método de ordenación por selección y nos está entregando el arreglo ordenado. Pues aquí voy a volver a comentar para que le pasemos el desordenado, el que no tiene los datos ordenados, y de todas maneras él no lo entrega ordenadamente. Ahí está, él no lo entrega ordenadamente. Y aquí estamos mandando a ejecutar el método de ordenación por selección. Veamos el método de ordenación por inserción. Por inserción. Bueno, el método de inserción se los voy a mostrar aquí en el video de Gits for Gits. Estará por aquí. Sí, aquí está, inserción. Aquí lo voy a lanzar aquí, pero también está en el material de clase. Aquí está, mire. Inserción sort. Pues como está aquí, pues simplemente lo voy a lanzar de aquí. Profe, este algoritmo se me hace que es como que hace más intercambios, pero en menos pasadas, pues. Ajá. Que fueran varias cosas en una sola pasada. ¿Ese es el Así es. objetivo de este? Ah, listo. Bueno, ahí ya explican el código como tal. Bueno, a mí me llama la curiosidad a veces que, por ejemplo, a mí me parece este video muy bien elaborado y muy chévere. Sin embargo, en este video hay 190 personas que no les gusta. No sé, no sabría por qué no les gusta. Bueno, chicos, ¿cuál es la lógica que hay ahí en el método de ordenación por inserción? ¿Qué alcanzan a ver? ¿Qué alcanzan a ver ahí pues en esa animación que nos regaló Gits for Gits?
sea, igual hay dos zonas, una ordenada y una desordenada. Y en las comparaciones, ¿qué está haciendo? Coge el siguiente elemento que no está, el primer elemento de la parte desordenada, lo toma y comienza a compararlos secuencialmente con cada uno de los elementos que están ordenados. Si es menor, pues ese elemento los intercambia. Es decir, en ese caso, está comparando aquí 4 con 8. Como el elemento, si me lo devuelvo un poquitico, ahí se alcanza a ver, otro poquitico, ahí. Está comparando el primer elemento de la parte desordenada con el último elemento de la parte ordenada. Y comienza a compararlo secuencialmente con los elementos de la parte ordenada. Si es menor, entonces los intercambia. Y va moviendo ese elemento hasta que cumpla la condición de que sea el menor. Ese es el método de inserción, porque inserta el menor elemento secuencialmente entre los elementos que están ordenados si cumple el criterio de que están desordenados. Entonces acá en el material de clase, aquí, ordenación por inserción. Entonces, bueno, acá también está una animación. Si miran aquí, bueno, cuando entiendan esto, aquí van a ver que él aquí está diciendo que tiene una complejidad n a la 2 sobre 2. Entonces, ustedes ya, digamos, por deducción allí dirán, ah, ok, esto tiene como mayor rendimiento porque ya no es una exponencial, ya no es solamente n cuadrado como lo que habíamos visto, sino que es dividido sobre 2. O sea, que parece ser que como que lo hace en menos comparaciones. Entonces, bueno, aquí está el algoritmo de ordenamiento. Vamos a ver cómo está ese algoritmo. Aquí hay una animación de cómo lo ordena. Acá están otros métodos. Aquí en esta página hay otros métodos, mire. El de por casillero, de por cuenta, por mezcla, llamado merge source, el bucket source, el radix source, el shell source. Cuando veamos recursividad, vamos a ver el quicksort. El quicksort en promedio es la complejidad n logaritmo de n. Es logarítmica la complejidad. Entonces es un algoritmo muy eficiente de ordenación. Pero, bueno, no está. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Quiero que piensen un poquito. Les iba a ayudar a ver si aquí estaba el algoritmo, pero no está. Entonces, de acuerdo a lo que vieron en la forma como se implementa el método de ordenación por inserción, primero quiero que hagan el algoritmo. Bueno, si lo buscan y lo encuentran, bien. Y segundo, eso sí no quiero que lo busquen, o sea, no lo busquen. Yo sé que si lo buscan lo van a encontrar, pero no quiero que lo busquen, quiero que lo piensen. Busquen solamente, si van a buscar, busquen el algoritmo. Y quiero que me implementen aquí en la clase el método de ordenación por inserción. Espero que no esté. Ah, hasta aquí no. No, yo pensé que se los había quitado. Bueno, entonces, bueno, perdí ahí el chance porque generalmente lo quito y ya se los compartí implementado. Entonces, solamente analicémoslo. Entonces, aquí tenemos el vector que llega y también tenemos dos estructuras repetitivas. En la una va llevando el conteo de la zona ordenada, y toma la posición actual de esa posición. O sea que toma esta posición. En ese caso, el actual es el último elemento de la zona ordenada que él va a comenzar a comparar. Pero igual recuerden que el primer elemento de la zona desordenada, él comienza a compararlo hacia atrás con los demás hasta que cumpla la condición. Entonces aquí vemos el siguiente for que dice que haga mientras que j sea mayor que 0 y que el vector j menos i sea mayor que el actual. Entonces, en este caso, esto es lo que va a hacer
cumplir, aquí este for va a recorrer, este for va a recorrer el que llegue hasta que el actual sea mayor que el que va, que está moviendo. O sea, en este caso es 4 es menor que 8, sí, entonces muévalo. 4 es menor que 7, sí, muévalo. 4 es menor que 5, sí, muévalo. 4 es menor que 2, entonces hasta ahí llega el for. Entonces ya no sigue iterando hacia atrás por la condición de parada que tiene el for. En este caso, la condición de parada es si j es mayor que 0, o sea, porque en este caso, ¿hasta dónde él tiene que moverse? Hasta aquí. O sea, supongamos que este fuera el 1. Esto es un 1. Entonces, 1 es menor que 8, sí. 1 es menor que 7, sí. 1 es menor que 5, sí. 1 es menor que 2, sí. O sea, que hasta la posición 0 es donde él debería llegar. Por eso aquí en la condición, él está diciendo, haga el for siempre y cuando j sea mayor que 0. Y a su vez, que vector j menos 1 sea mayor que el actual. Y vector j menos 1 sea mayor que el actual. Entonces, el actual, ¿qué se me hizo? El actual es este. Y lo comienza a comparar con cada uno de los j. Entonces, vector j menos 1. Mire que aquí en este caso él comienza a recorrer. Con este menos 1 comienza a recorrer. Y mire que aquí el j va decrementando. Entonces, eso es lo que logra. Voy a tirar un momentico la animación hacia atrás. Eso es lo que logra hacer esto. Bueno, tirémosla aquí un poquito ahí. Allí está el 2. Entonces, en ese caso, el 2 lo llevó a la primera posición. Luego el actual va a ser el 4. Entonces, 4 lo compara con 8 inicialmente. Aquí está. O sea, el actual lo compara con vector j menos 1. O sea que vector j menos 1 es esta posición. Y luego lo compara con j, le decrementa en 1, o sea que es con este. Y luego lo compara con el anterior de donde estaba, que es j menos 1. Y así sucesivamente. Mire que j arranca en la posición i. Que i es el que tiene el intercambio, ¿no? J arranca en la posición i y comienza a mirarlo hacia atrás. Y va haciendo los movimientos. Por último, pues a vector en la posición j le asigna el valor actual. Le asigna el valor actual. Y él sale de aquí, en este caso, o hasta que llegue a la primera posición, o hasta que llegue a la primera posición, o hasta que el elemento actual que está comparando deje de ser menor que el elemento que está ordenado en la zona de ordenación. Entonces, ejecutémoslo. Profe, una pregunta en caso de que digamos, no fuera número y no cadenas y uno quiere organizarlo por orden, ¿sería como lo que usted me mencionó una vez del ASCII? Con las primeras letras, Sí. como en ASCII, irlo ordenando así. Sí, internamente una cadena, yo puedo comparar cadenas, ¿no? Yo puedo decir comparación de cadenas. E internamente lo que la operación que él hace, en última siempre lo va a convertir como, si lo hacemos en la comparación del carácter, o sea, si lo hacemos por un solo carácter, pues es evidente ahí lo que él hace. Por ejemplo, el A vale 97 y el B vale 98. O sea, el tener ordenado el A y el B, él va y lo compara con el código ASCII. Pero si usted tiene si usted, por ejemplo, tiene la cadena caer, C-A-E-I-R, y lo va a comparar con otra cadena, pues él básicamente lo que hace es que compara los caracteres que él tiene internamente. Digamos que en las cadenas vamos a encontrar, más adelante creo que si vemos algunos métodos de cadenas, entonces en las cadenas pues ahí podemos hacer varias cosas. Pero yo puedo comparar cadenas. Sí, yo puedo comparar cadenas. Y yo puedo decirle a él si esta cadena es mayor que esta o si esta cadena es menor que esta. Y en último también lo va ordenando. Esa es mi pregunta. O sea, uno no tiene que usar algún método o función de alguna librería para convertirlo o simplemente hacer un tipo de conversión, sino que internamente él ya lo conoce así como tal. Sí, porque recuerda, en ese caso recuerda que el dato string no es
el dato string no es un dato primitivo. Son una raíz de caracteres, ¿no? Es como una cadena. Ajá, entonces si lo vemos acá, mira que él lo que tiene es, el string es una clase, mira. ¿Sí? El string es una clase. O sea que él en los operadores, si él va y establece una comparación entre dos cadenas, pues él no lo va a establecer como... digamos que el operador internamente dentro de la clase sabe qué tiene que hacer. Si yo le digo que si esta cadena es igual a esta, él internamente hace las operaciones. Todo porque el dato de tipo string no es un dato primitivo, es una clase. Sí, es una clase. Que internamente lo que él hace es que implementa un arreglo de caracteres. Entonces, por eso, si miran acá, pues en esta página aquí que nos da documentación de C, si miran aquí, pues hay unos métodos que permiten trabajar con cadenas. Entonces, mire, yo puedo sacar un elemento de la cadena, puedo agregar un elemento de la cadena, que este es el que utilizo allá con los punticos para que se vea bien. Yo puedo decir cuántos caracteres tiene una cadena y sucesivo. Puedo agregar un elemento a una cadena y sucesivo. O sea que, ¿por qué en últimas yo puedo comparar cadenas? Porque el dato de tipo cadena está implementado en una clase y los métodos de la clase pues me permiten hacer ese tipo de operaciones. O sea que lo que él hace es como también lo otro que ya mencionó un día, claro, como es una cadena de caracteres, reconoce con ese, como, que se le ponía en paréntesis antes de sharing, que es como una conversión, entonces él internamente se encarga de eso, o sea, uno lo abstrae de todo ese proceso. Sí, de hecho, si no estoy mal aquí en el material, que yo no se los active a ustedes, permítanme un momentico. Se me hizo. Vamos a ver si vuelve aquí. No. Yo por ahí tengo, creo que siempre sale la misma pregunta. Venido si lo tengo aquí. Es como sale la misma pregunta, cuando sale, creo que yo tengo aquí en el material. A ver, aquí está. Aunque está oculta, pero cuando me sale la pregunta, entonces lo activo para poderlo explicar. Demostración que es una cosa muy sencillita la que está aquí, pero esto demuestra que un string es un vector, un arreglo. Bueno, llevémonos esto a online GDB. Bueno, si ustedes observan aquí, mire que aquí se está definiendo nombre de tipo string y tiene este conjunto de caracteres. Pero si observan aquí, voy a comentar esto aquí primero. Él internamente, esa clase lo que implementa es un conjunto, un vector de caracteres. Pero mire que aquí le estoy diciendo de nombre, imprímame nombre en la posición 1, o sea que tendría que imprimir la G. Pero está. ¿Se observan? Yo acá le dije string es nombre, pero mire que esto aquí lo que estoy manejando es un vector. Un vector que le estoy diciendo, sáqueme el elemento de nombre que está en la posición 1. O sea, por ahí estamos ya determinando que esto es un arreglo. La cadena, la clase de tipo string internamente lo que hace es que maneja un arreglo de caracteres. Y pues aquí podemos demostrar que si en la posición 12 tiene un salto de línea, ahí lógicamente nos va a decir que no es el final de la cadena. Profe, porque en C++ ya como que ya no se usa el final de la cadena que es /0. No, él lo tiene preestablecido. De hecho, mira que yo aquí le estoy preguntando que si es el final de la cadena en la posición 12 y él me está diciendo que no es el final de la cadena. Ah, lo tiene C++, pero implícito, en C Sí. es más explícito.
Si yo aquí le digo, nombre.length -1. Length -1, pongamos todo esto entre paréntesis. Me está tomando este elemento de aquí, la A. Si yo imprimo esto, él me está imprimiendo la A. Voy a cambiar aquí esto por P y T para saber que esto que me está sacando aquí es el último elemento. Y ahí está, el último elemento. Me dice, no es el final de la cadena. Pero si yo le digo a él que me saque el... Y ahí sí ya me dice que ese es el final de la cadena. Siempre los strings, después del último elemento, va a tener un carácter que es el backslash 0. Profe, ¿sabes que si yo lo llego a colocar explícito, y si, o sea, él no se confundiría o asumiría que ya como deja de aceptarlo como un valor implícito porque es igual? Porque no vaya a ser que llegue como allí y realmente después está el /0 y lo cuente como el final, en realidad implícitamente como está después. Sí, pero eso ya es algo que te estás imaginando, porque no debería Sí, yo establecerlo, ¿no? Claro, sino que lógicamente, sí, es lo que está aquí preguntando es, en esa posición tiene ese contenido, y lógicamente si lo va a tener, pues te va a decir, listo, ese es el final de la cadena. Pero mire que en la cadena que establecí, en ningún momento está ese carácter, ¿no? Entonces, en la clase, él sabe que el final de la cadena es cuando encuentre el carácter backslash 0. ¿Listo? Y con esto les demuestro que realmente la clase string, recuerden que el string no es un dato primitivo, es una clase, y aquí en esta documentación de esta página, que ya no sé qué se hizo, bueno, por ahí, bueno, esa página se llama C++, que es una de las páginas que esta C++ y la otra que es C reference, son como las páginas que CPP reference, son como las páginas que recomienda el estándar. O sea, el estándar es el documento oficial donde están establecidos todos los conceptos técnicos del lenguaje de programación C++. Entonces, si ustedes van allá a esa documentación, dicen, incluso hacen como, establecen como unas preguntas que dicen, este documento, ¿por qué este documento no es como tan fácilmente digerible y por qué hay tantas cosas técnicas? Entonces ellos le dicen ahí, lo que pasa es que el estándar lo que establece son los lineamientos generales del lenguaje de programación para que empresas creen los compiladores y toda la parte técnica. Y ahí les dicen, si quieren aprender del lenguaje, pueden basarse en las páginas CPP Reference y cplus.com. Digamos que aquí estas son buenas páginas para que ustedes se documenten acerca del lenguaje de programación C. Bueno, preguntas de los métodos de ordenación. Entonces aquí el propósito de esta clase es que ustedes sepan que existen, o sea, ya habíamos visto que existen estructuras donde guardamos datos, ya eso le llamamos arreglos. Existen arreglos bidimensionales, arreglos unidimensionales. Al principio de la clase les aclaré con un ejemplo que ustedes en esos arreglos no solamente guardan datos primitivos, sino que también pueden guardar objetos. Entonces, cualquier objeto puede ir allí. Y el propósito de esta clase es decirles, ustedes esa información que tienen guardada en los arreglos, la pueden ordenar. La pueden ordenar porque en un momento determinado necesitan trabajar con esa información.
Y en términos generales es mejor ir a trabajar en una información ordenada que en una información desordenada. Si por alguna razón no puedo ordenar la información, pues me toca ir a trabajar sobre una información desordenada y seguramente voy a diseñar los algoritmos que me permitan realizarlo. Pero si puedo ordenar la información, pues utilizo un método de ordenación, ordeno la información y luego lo puedo trabajar. El viernes vamos a trabajar sobre búsquedas. Vamos a ver una búsqueda lineal y una búsqueda secuencial o lineal y una búsqueda binaria. Entonces ahí ya les queda pues el material en cuanto a los ejemplos que vamos a ver. Si le quieren dar una revisada a la implementación y lo que está pasando allí para las búsquedas, lo pueden revisar. Luego esta búsqueda binaria, pues vamos a ver que también la podemos implementar con recursividad cuando veamos el concepto de recursividad. Entonces lo más probable es que si quiero buscar un elemento dentro del conjunto de elementos, pues ordene la información y luego la mando a buscar con una búsqueda binaria pues extremadamente eficiente. El próximo viernes vamos a ver que la búsqueda binaria en la primera comparación descarta el 50% de los elementos. Entonces, si usted tiene que ir a buscar un elemento en 1.000.000 de elementos, en la primera iteración descartó 500.000 elementos. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el método de búsqueda binaria. Bueno, chicos, preguntas. Por acá en el chat me escribieron algo. Bueno, Julián había puesto quinto, no sé qué significará ese quinto, y Andrés me había puesto una sola pasada. Recuerden que cuando yo estoy por allá explicando, no estoy dándome cuenta qué es lo que pasa ahí en el chat, y cuando vengo en el chat, pues encuentro cosas allí. Me gusta preguntarles. Bueno, chicos, entonces si no hay preguntas, nos vemos el próximo viernes. Recuerden que están trabajando sobre los problemas de matrices, ¿no? Entonces, termínenlo. Eso no es un laboratorio, no me lo tienen que entregar, pero la metáfora que les he realizado desde hace algunas clases. Si usted va a aprender a conducir un vehículo, se sienta en el vehículo y lo maneja, pero va cogiendo habilidad, va cogiendo las competencias. Lo mismo va a pasar con la programación. Si usted no se sienta a manejar su vehículo, que en este caso es el lenguaje de programación y la lógica de programación algorítmicamente, pues muy complicado va a ser que usted vaya perfeccionando sus competencias en el pensamiento algorítmico, en el análisis de la resolución del problema y en la implementación del lenguaje. Bueno, chicos, entonces una feliz noche y nos vemos el viernes. Profe, yo le quería preguntar algo de la Hasta luego. ¿Qué me